Buenos días. Iniciamos los ejemplos de circuitos eléctricos eh, de nuestra unidad. Recordamos que tenemos entonces dos leyes. La primera ley, que es la ley de los nodos, que utiliza corrientes de ramas. La segunda, que es la ley de las mallas, que utiliza corrientes de mallas. Esta es la que más vamos a utilizar, o la que principalmente vamos a utilizar nosotros en nuestra asignatura. Y recordamos también la convención de los signos que vamos a utilizar precisamente cuando apliquemos la ley de las mallas. Tenemos convención de signos para la FEN y para los resistores. Yo voy a utilizar siempre el recorrido de la corriente. Entonces, cuando entre por el negativo de la fuente, por el negativo de la fuente, así como va aquí, de menos a más, el signo de la FEN que voy a colocarle, este es el valor que va a tener la FEN, por ejemplo 2 voltios, 3 voltios, entonces colocaré, vamos a suponer que sea 5 voltios, más 5 voltios. Si cuando yo haga mi recorrido entro por el positivo de la FEN, entonces tiene que ser negativo, entonces será por si son 5 voltios menos 5 voltios. En el caso de los resistores me voy a quedar únicamente con este. Aquí tengo las dos opciones. Aquí tengo que aplicar las dos. Pero aquí tengo las dos opciones. Yo me voy a quedar con este. Porque nosotros somos los que vamos a colocar el sentido de la corriente. Lo más lógico es que el recorrido lo hagamos como nosotros colocamos ese sentido. Entonces, los voltajes de los resistores siempre van a ser negativos. I por R, ¿no? De la ley de Ohm. Entonces vamos a ver este ejemplo, que fue el ejemplo que utilizamos en la teoría para mostrar cómo se aplicaba la ley de las mallas. Vamos a usarlo él también, vamos a calcular la corriente que hay en cada malla. Recordamos que aquí tenemos dos mallas internas, esta malla y esta malla. Tenemos ciertamente una malla externa, pero es muy raro cuando se utiliza esa malla externa, se recorre esa malla externa. Sí hay ejercicios donde se hacen, pero es muy, muy raro. Entonces, lo primero que hacemos es colocar una corriente en cada malla. Acuérdense que en las mallas, ley de las mallas, corrientes de malla. De aquí voy a colocar una corriente que la voy a llamar I sub A. Y aquí voy a colocar una corriente que la voy a llamar I sub B. Las corrientes yo tengo que darle un sentido. No importa realmente en este momento para nuestra asignatura qué sentido le demos. Puede ser antihorario, como lo coloqué aquí, como puede ser también horario. No importa. Lo importante es que le coloquen un nombre que la diferencie, ¿verdad? I sub A, I sub B, I sub 1, I sub 2. No es válido colocar I, que sé colocarle la misma letra sin hacer la diferencia, porque usted no sabe si las corrientes son iguales. Entonces, más o menos como uno le da un sentido a las corrientes. Se supone que las corrientes van en las fuentes de menos a más. Entonces, por aquí debería ir la corriente en este sentido. Aquí es un poco más difícil verlo porque esta es una rama que pertenece a las dos mallas. Entonces, es un poco más difícil. Pero cuando tengamos fuentes así, bueno, podríamos colocar. Eso no necesariamente va a ser cierto, pero eso lo va a decir los cálculos. Habíamos obtenido en aquel entonces, en la teoría, esta malla de la izquierda, ya ahorita la resumimos, y esta ecuación de la malla de la derecha. Entonces, la malla de la izquierda, habíamos comenzado aquí, recorrido como la corriente, sentido antihorario. Habíamos comenzado aquí. Como entro por el negativo es positivo, más 4 voltios. 4 voltios, que es lo de la fuente. Consigo un resistor de 1 ohmio, entonces coloco menos. Siempre los resistores, como dije antes, van a ser menos. Menos 1 ohmio, que es el valor del resistor, por la corriente que pasa por aquí. ¿Qué ocurre aquí? Que como esta es una rama que pertenece a las dos mallas, por aquí pasan las dos corrientes. Positiva va a ser la corriente que yo esté
trabajando, que en este caso es de la malla izquierda, es I sub A. Aquí va subiendo. Si I sub B, que también va a pasar por aquí, fíjense que cuando I sub B pasa, I sub B va así. Cuando I sub B pasa por este resistor de 1 ohmio, va bajando. En cambio I sub A, que es la que yo estoy aplicando ahorita, va subiendo. Cuando ellas van en sentido contrario, entonces la segunda la restamos. Si yo hubiese colocado esta en sentido horario, cuando pasa por aquí va subiendo, igual que lo haría I sub A. Entonces aquí hubiera colocado más. Si van en el mismo sentido, más. Si van en sentido contrario, la que estoy aplicando, la corriente de la malla que estoy aplicando, menos la otra, como es el caso. Ahora conseguimos este resistor de 5 ohmios. Aquí está, menos 5 ohmios. Recordamos que siempre va a ser menos por la convención de signos que yo estoy utilizando. 5 ohmios. Ahora, como está en una rama de las dos mallas, también ocurre lo mismo. I sub A menos I sub B. Lo que ocurra para este resistor va a ocurrir con esta porque las corrientes no van a cambiar. Esta va subiendo y esta va bajando, van en sentido contrario. Entonces coloco primero la de la malla que yo estoy trabajando, que es la de la izquierda, I sub A, menos la malla de la derecha. Sigo caminando por aquí recorriendo mi malla y consigo este resistor de 8 ohmios. Entonces menos 8 ohmios por I sub A, que es la corriente que está pasando por ella. Regreso al punto de partida. Recordamos que aquí comencé el recorrido, entonces igualo a 0. En el caso de la malla de la derecha, comencé aquí. Entra por el menos a la fuente, por lo tanto es positivo. Si entra por el menos, positivo. Si entrara por el más, negativo. Menos 12 voltios. Consigo un resistor de 1 ohmio. Por aquí pasa la corriente I sub B, entonces sería menos 1 ohmio por I sub B. Consigo un resistor de 3 ohmios, menos 3 ohmios por I sub B, y vienen ahora las que están en la rama que comparte las dos mallas. Consigo el de 5 ohmios, pero ahora estoy trabajando I sub B, entonces sería I sub B, y esta va subiendo, sentido contrario, menos I sub A, menos 5 ohmios, I sub B menos I sub A. Es importante el paréntesis, porque si no le coloco el paréntesis va a decir que este 5 ohmios multiplica nada más a I sub B y eso sería incorrecto. Igual ocurre con el de 1 ohmio. Menos 1 ohmio, I sub B menos I sub A. Ahora fíjense, ya pasé este resistor de 1 ohmio. Cuando entro a esta fuente, entro por el positivo, por lo tanto sería menos 4 voltios. Menos 4 voltios. Paso la fuente. Sigo por aquí no hay dispositivo, llego al punto de partida, igualo a 0. Una vez que hemos establecido ya las ecuaciones con los recorridos en las mallas, entonces vamos a simplificar esto. ¿Qué hicimos aquí? Propiedad distributiva. Aquí y aquí. 1 ohmio por I sub A, menos por menos más, 1 ohmio por I sub B. Menos por más menos, 5 ohmios por I sub A, menos por menos más, 5 ohmios por I sub B, menos 8 I sub A, igual a 0. Reduciremos esto. 4 voltios. Esto voy a sumar los I sub A. Menos 1, menos 6, menos 14. Menos 14 I sub A. 1, 5 serían 6, más 6 I sub B. Lo ordenamos para que quede como una ecuación. Aquí le cambié el signo, o sea, pasé todo esto, multipliqué de ambos lados el voltaje, lo colocamos hacia el otro lado. Y lo que tenga las corrientes, que van a ser mis incógnitas, lo dejamos de este lado. Aquí multipliqué por menos 1. Entonces esto queda positivo, este queda negativo. Este cuando pasa para acá pasa negativo, como lo multipliqué por menos 1, queda positivo. Aquí reduje, como los tres coeficientes son pares, entonces dividí entre 2. 14 entre 2, 7, 6 entre 2, 3 y 4 entre 2, 2. Esta es mi primera ecuación. Ustedes no tienen ni que simplificar, ni que cambiarle el signo. Usted lo puede dejar como está. Lo importante es que coloque las incógnitas de este lado, el término independiente del otro lado. ¿Qué es lo que va a ocurrir allí? Que va a tener unos números más grandes cuando vaya a realizar la solución del sistema de ecuaciones que va a quedar.
Vamos ahora con este, que es el mismo procedimiento. Aquí propiedad distributiva. Reducimos. Aquí tengo dos voltajes, ¿no? 12 voltios menos 4 voltios. Tengo 8 voltios. En I sub B tengo 1, 3 son 4, 5 son 9, 1 son 10, menos 10 I sub B. En el caso de I sub A tengo 5, 6. Aquí está, 6. Entonces igual a 0. Pasamos esto hacia aquel lado. Este es I sub A, primero I sub A. Y después divido también, como todos son pares, divido entre 2. Aquí está. 3, 5, menos 5, menos 4. Esta es mi segunda ecuación. Ahora, una vez que tengo mis dos ecuaciones, hay que resolver ese sistema de ecuaciones. Usted puede resolver el sistema de ecuaciones utilizando el método que usted quiera. No es algo obligatorio. Yo lo voy a hacer, obviamente, por alguno. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a multiplicar la primera ecuación, voy a utilizar reducción. La primera ecuación la voy a multiplicar por menos 5 y la segunda por 3. De tal manera que me queden la primera y la segunda en I sub B, 1 más 15 menos 15. Esto lo voy a cancelar y eso me da esta ecuación. De allí voy a despejar I sub A y voy a calcular. Este es el valor de I sub A, 0,846 amperes. Una vez que tengo I sub A, bueno, la voy a colocar en la ecuación 2, puede ser en la ecuación 1 también. Y calculamos, cambiamos, fíjese que en la ecuación 2, I sub A lo cambié por el valor que nos dio, 0,846 amperes. Despejamos I sub B, y este es el valor de I sub B, 1,308 amperes. Hasta aquí, esto es lo que nos está pidiendo el ejercicio, pero yo quiero mostrarles algo más. ¿Qué se puede calcular si yo tengo las corrientes? Porque hay ejercicios donde nos piden voltajes. Voltajes en los resistores. Entonces, ¿cuál es el voltaje de un resistor? La resistencia por su corriente. Por ejemplo, este resistor de 8 ohmios, por aquí pasa solamente I sub A. Entonces, 8 ohmios por I sub A. Cambiamos el valor de I sub A y eso nos da el voltaje de ese resistor. El resistor de 3 ohmios, este que está acá. La corriente que pasa por aquí es I sub B. Entonces, como ya tenemos ese valor, ley de Ohm, ¿no? Esto sale de la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm es resistencia igual a voltaje entre corriente. Despejando voltaje da resistencia por corriente. Cambiamos el valor de la corriente I sub B y obtenemos el voltaje del resistor 3. Ahora vamos a ver, este resistor, el voltaje en este resistor sería igual, ¿no? Sería 1 ohmio por I sub B. Pero quiero mostrarles el de estos dos resistores que están en las ramas. El resistor de 5 ohmios sería 5 ohmios, resistencia por corriente. Ahora, su corriente, como ella pertenece a las dos ramas, es la resta de estas corrientes. ¿Okay? I sub B menos I sub A. Calculamos, este es el voltaje. Igual ocurre con el de 1 ohmio, este de 1 ohmio, ¿okay? Que pasan las dos corrientes. Restamos, así como lo hicimos cuando recorrimos las mallas. I sub B, ¿por qué coloqué I sub B primero? Porque es el valor mayor que está. ¿Bien? Si lo coloco al contrario, me va a quedar negativo. Acuérdense que el voltaje es una diferencia de potencial. Potencial en un punto mayor que el otro. Pero eso depende cómo coloquemos el recorrido de las mallas. Y así calculamos los voltajes en las resistencias. Si nos piden los voltajes en la fuente, bueno, ahí las tienen, 4 voltios, 12 voltios, no hay que calcular nada. También podemos calcular la potencia. En el caso de los resistores, acuérdense que tienen 3 posibilidades, ¿no? 3 ecuaciones. En este caso utilicé resistencia por corriente al cuadrado. La de 8 ohmios pasa I sub A. También puedo utilizar voltaje por corriente, pero esta es menos utilizada porque habría que calcular primero el voltaje. Pero es válido, como ya nosotros tenemos ese voltaje, lo podemos calcular. En el caso del de 5 ohmios, la resta de las corrientes al cuadrado. Potencia en vatios. Igual para el de 4, la potencia de la fuente de 4 voltios, por aquí pasan las dos corrientes. Entonces sería este voltaje por la resta de las corrientes que pasan por aquí. Bien. Entonces, esta es de la fuente, porque a la fuente también, acuérdense que suministra potencia. Bien. Hasta aquí este ejercicio.